Muy buenas noches, mi nombre es Germán David Velázquez Santamaría y hablaré sobre la globalización, geoestrategia y relaciones mundiales. En esta asignatura se vio como objetivo ofrecer un análisis integral y crítico del proceso de la globalización, abordando sus distintas dimensiones económicas, culturales, sociales y políticas. A través del estudio de enfoques teóricos y conceptuales, yo adquirí una comprensión profunda sobre cómo la globalización transforma las relaciones internacionales, la organización del poder, las dinámicas territoriales en un mundo cada vez más interconectado. Además, las implicaciones geoestratégicas y los desafíos actuales que emergen en este contexto, permitiendo una mejor comprensión de los problemas mundiales y su impacto en los diferentes ámbitos de la sociedad global. El punto número uno, las distintas globalizaciones. Aquí en esta unidad vimos las diversas dimensiones del fenómeno de la globalización, proporcionando un marco teórico general para comprender cómo este proceso transforma un mundo contemporáneo. En el tema uno, enfoques y conceptos sobre la globalización, este apartado me aportó el impacto de la globalización en la soberanía y función del Estado-nación. Se analizó cómo las dinámicas globales, como la apertura de mercados, la independencia económica y el funcionamiento de organismos internacionales. Aquí el Estado ejerce un control político y social. Además, aborda la tensión sobre políticas nacionales y las exigencias de un orden global regulado por actores transnacionales, así como la redefinición del poder y la gobernanza en el siglo XXI. En otro tema, la construcción de la globalización cultural, observamos la manera en la que la globalización converge con los procesos culturales, generando una circulación acelerada de información, modos de vida, expresiones artísticas y valores. Este fenómeno comprende la creación de una cultura global que, a la vez que humaniza, genera respuestas identitarias y localismos. Analizamos conceptos como la cultura híbrida, la influencia de los medios masivos de comunicación y los retos que plantea la coexistencia de la diversidad cultural de un escenario global. La globalización ecológica. Aquí hicimos énfasis en cómo la globalización ha puesto en evidencia la indivisibilidad de los problemas ambientales. Se abordaron temas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la crisis energética, mostrando que estas problemáticas tienen una naturaleza global y requieren respuestas colectivas multilaterales. Se discutieron las tensiones entre el desarrollo económico y sustentabilidad ambiental, enfatizando la necesidad de políticas ecológicas integradas. La globalización desde una perspectiva económico-histórica. Aquí nos ofreció un recorrido histórico por las transformaciones económicas que han permitido el desarrollo de la globalización actual. Vimos las fases de expansión del capitalismo, el comercio internacional, la industrialización y la integración de mercados financieros y productivos, además de analizar el papel de las multinacionales, las cadenas globales de valor y las crisis de las economías tradicionales. Se contrasta también el crecimiento económico con las desigualdades y fenómenos de exclusión global. Enfoque sobre el concepto de la localización. La localización se presenta como un concepto fundamental para comprender la interrelación entre lo global y lo local. Explica cómo los procesos globales se adaptan y se reinterpretan en contextos locales, dando lugar a resultados únicos que reflejan la diversidad cultural, económica y política. Se profundizó en las consecuencias de este fenómeno para la gobernanza, la identidad cultural y los nuevos modelos de desarrollo. La localización es visibilizada como estrategia y desafío para actores internacionales ante la complejidad de la realidad global. En esta parte, la geopolítica y la estrategia en la localización. En este tema de los conceptos y enfoques de la geopolítica, se presentaron las teorías clásicas y contemporáneas de la geopolítica, que se centra en el papel del espacio geográfico en la política internacional. Se exploran ideas fundamentales sobre la geoestrategia, como la influencia de la ubicación territorial, recursos culturales, naturales, fronteras y rutas comerciales en el poder de los Estados Unidos. Se describen las distintas escuelas geopolíticas de los estados, perdón.
Se describen las distintas escuelas geopolíticas y la evolución de la disciplina desde sus orígenes hasta su aplicabilidad en el mundo multipolar actual. Los nuevos conflictos internacionales en la era de la globalización. Este tema es importante. Los conflictos étnicos y religiosos y culturales, por ejemplo. Resurgen tensiones originadas en en identidades culturales, étnicas y religiosas. Este subtema analiza causas, desarrollo y consecuencias de estos conflictos en regiones específicas, así como su impacto en la estabilidad global. Se destaca la importancia de factores históricos, la exclusión social y la utilización de políticas de las diferencias. También se reflexiona sobre mecanismos de resolución y prevención. Conflictos políticos. Se estudiaron las disputas políticas que emergen en el contexto de rivalidades entre potencias, cambios en el orden mundial y luchas internas dentro del país, entre países. Este apartado pone atención en las crisis políticas regionales y globales, las intervenciones internacionales y la reconfiguración de bloques políticos en la localización. Conflictos geoeconómicos y geoestratégicos. Aquí se analiza la relación entre economía y estrategia militar política en la competencia global. Se examinan las disputas por el control de recursos naturales, las rutas comerciales y estratégicas y la influencia económica como herramientas del poder. También se evalúa el papel de las sanciones económicas, el proteccionismo y la competencia tecnológica en el contexto geoestratégico. Geopolítica y seguridad. Esa guerra preventiva después del 11 de septiembre del 2001. Ese tema se profundizó en el cambio paradigmático de la seguridad internacional tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Se estudia la doctrina de la guerra preventiva como una política adoptada por potencias para justificar intervenciones militares anticipadas. Se reflexiona sobre sus implicaciones para la soberanía, la legalidad internacional, el equilibrio de poder y las nuevas amenazas globales como el terrorismo internacional. Bueno, en la unidad 3, los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales mundiales en la globalización. Fue una introducción al estudio multidisciplinario de las relaciones internacionales para entender cómo la globalización transforma sus actores, estructuras y dinámicas. Se definen objetivos para fortalecer competencias analíticas y críticas frente a las complejidades actuales. Se habló sobre los conceptos y el objeto de las relaciones internacionales, como disciplina que estudia las interacciones entre estados, organizaciones internacionales, actores no estatales y otros agentes globales. En otro tema, la teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques. En esta parte se realizó una revisión detallada de las principales corrientes teóricas: realismo, liberalismo, constructivismo, marxismo, teórica crítica. En el tema 3, las notas sobre la evolución del orden mundial contemporáneo en el actual proceso de globalización. Se analizaron cómo el orden internacional ha evolucionado desde la Guerra Fría hasta la actualidad, marcando el paso a un sistema más multipolar y complejo. Se considera la influencia de la globalización en la fragmentación y regionalización de alianzas, la aparición de nuevos actores como potencias emergentes, organismos internacionales y actores no estatales. Y en la unidad 4, que son los problemas actuales de las relaciones mundiales, se habló de la multiculturalidad. Se estudió la presencia y la convivencia de diversas culturas en ámbitos locales y globales, explorando las tensiones y oportunidades que esto genera en las sociedades. En otro tema, las crisis internacionales, los conflictos y la guerra. Se dio un análisis exhaustivo de las causas estructurales y coyunturales de las crisis contemporáneas y los conflictos armados. Se evalúan cada casos específicos, así como las consecuencias humanitarias, políticas y económicas que generan. En otro tema, el medio ambiente. Se profundizó en los retos ambientales
globales y sus impactos en las relaciones internacionales. Se estudian los mecanismos multilaterales para la cooperación frente a problemas como el cambio climático, la gestión de recursos transfronterizos y la defensa de los ecosistemas. En otro tema 5, se abordan los derechos humanos como elemento central en la agenda mundial, indicando su evolución, mecanismos de protección y desafíos. Se analiza la tensión entre soberanía nacional y normas internacionales, los movimientos sociales y las políticas globales para promover justicia, equidad y dignidad en el contexto de la interdependencia planetaria. Y bueno, en mi testimonio acerca de los aprendizajes, la lectura de los textos propuestos me permitió a mí comprender de manera más crítica y articulada la complejidad de los fenómenos contemporáneos relacionados con la globalización, la geoestrategia y la inteligencia como instrumento del poder estatal. En primer lugar, el texto de Alberto Acosta me confrontó con la noción de globalización como un concepto polisémico que nos invita a reflexionar sobre cómo los procesos globales inciden directamente en las dinámicas locales, generando tensiones, pero también oportunidades para la autodeterminación de los pueblos. Se plantea que las respuestas locales deben construirse de una mirada ética y crítica que recupere la soberanía y los saberes territoriales. Por otro lado, el texto de Misael Tirado Acero me permitió visualizar la geopolítica como un campo estratégico en el que la inteligencia se convierte en una herramienta de anticipación y control en contextos de seguridad nacional. Se argumenta que la investigación social implicada a la seguridad no debe desligarse del análisis estructural de las relaciones de poder. Finalmente, el texto de Elsie Luz Barrera consolidó mi entendimiento sobre la globalización como un proceso dinámico, contradictorio y profundamente desigual. Lo que más me impactó fue su lectura multidimensional del fenómeno, considerando factores económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Estos textos, desde sus perspectivas respe- respectivas, me ha dejado aprendizajes fundamentales para el análisis crítico de la realidad actual y me motivan a seguir explorando el papel que jugamos como ciudadanos y futuros gestores públicos en este complejo escenario global y local. Muchas gracias.